Esta nueva clase para trigonometría para el círculo de menores, ¿no? El tema que vamos a ver hoy día es razones trigonométricas de ángulos de cualquier medida, ¿no? Hasta ahora nosotros habíamos aprendido a calcular razones trigonométricas solo de ángulos agudos, ¿verdad? Incluimos ahí a los notables también son ángulos agudos. Pero en esta clase vamos a aprender a nosotros calcular las razones trigonométricas de cualquier ángulo eh, con cualquier medida, ¿no? Con cualquier medida. Los objetivos de la clase van a ser, pues, reconocer a los ángulos en posición normal, ¿no? Conocer las definiciones de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal y calcular los valores de las razones trigonométricas. Chicos, acá, como este tema es bastante extenso, quiero que por favor, si algo no queda claro, si algo quieres que vuelva a explicar, por favor me lo dices, ¿sí? Para volver a repasar eso, ¿ya? Ok, primero tenemos que empezar definiendo qué cosa es un ángulo en posición normal. Y para eso tenemos que recordar el plano cartesiano. Chicos, el plano cartesiano, ya sabes, se genera por la intersección de dos rectas, ¿verdad? Una recta horizontal llamada eje de abscisas y una recta vertical llamada eje de coordenadas. Perdón, eje de ordenadas. Recuerden que el punto de intersección de esas dos rectas se conoce como o origen de qué? Origen de coordenadas. ¿Sí? Origen de coordenadas. Muy bien. Otra cosa que recordar del plano cartesiano, chicos. En el caso, por ejemplo, ¿no? Del eje horizontal, recuerden que desde el punto O hacia la derecha viene a ser la parte positiva del eje X. Y del punto O hacia la izquierda viene a ser la parte negativa. Lo mismo sucede para el eje de las ordenadas, ¿no? Del punto O hacia arriba, o sea, del punto O hacia arriba estarán todas las positivas. Y del punto O hacia abajo se encontrarán las negativas. Sí, plano cartesiano, esto lo han visto en aritmética, lo han visto en álgebra también. Así que creo que no hay dudas de eso. Chicos, esa parte hasta ahí se entiende. ¿Sí? Chicos, hola, ¿están Sí, vivos? profe. Ya, ok, Sí, por profe, favor, si porque no tienen me acuerdo bien plano preguntas, cartesiano, pero... si tienen preguntas, por Estamos favor. haciendo geometría analítica, ¿no? Así es, esto tiene mucho que ver con la geometría analítica. Ujú. Ok, bien chicos, entonces, esta intersección de rectas que genera un plano cartesiano generan cuatro espacios. Si tú te das cuenta, hay cuatro espacios que nosotros los llamaremos como cuadrantes, ¿sí? El primer cuadrante será este de acá, este será el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver eso con el ángulo? Bueno, el ángulo, muchachos, trigonométrico, tiene partes y la vamos a recordar aquí. Tiene partes, ¿verdad? Vamos a ponerlas por acá, ¿ya? Ahí está. Para empezar, el ángulo trigonométrico tiene un punto de intersección entre esos dos rayos. ¿Cómo se llama ese punto de intersección entre esos dos rayos? Se llama origen Vértice. o vértice, ¿verdad? Origen o vértice. ¿Qué más? Aparte de eso, profesor, el ángulo tiene inicial, un lado inicial, ¿y qué más? Tiene Un dado final, un lado final, que se ¿verdad? le da un valor. Así es. Y la distancia que se genera entre el lado inicial y el lado final, eso se conoce como Ángulo. ángulo trigonométrico. Ya. Para que tú representes un ángulo en un plano cartesiano y a pesar de eso tiene que estar en posición normal, se tienen que cumplir tres cositas, tres requisitos. Primero, el vértice de ese ángulo debe coincidir con qué? Con el origen de coordenadas. Entonces, ¿dónde estará el origen de coordenadas, chicos? Acá está el origen de coordenadas. Ya, eso tiene que ser ¿qué cosa? El vértice de el vértice del ángulo, ¿de acuerdo? Para empezar. Si ese es el vértice, quiere decir que el lado inicial y el lado final salen de ese vértice. Ok, su lado inicial, segundo requisito, su lado inicial coincide con quién, chicos? Con la parte positiva del eje X. O sea, yo lo voy a poner acá de color verde para que lo veas. Esta línea que está acá es la parte positiva del eje X. ¿Se entiende hasta ahí? Chicos, Sí, ya. profesor. O Sí, sea que profesor. todos los ángulos en posición normal tienen que nacer de dónde? Del eje positivo
X. Listo. ¿Qué más? Hay un tercer requisito. Su lado final, dice, puede estar en cualquier parte del plano. Si tú te das cuenta, acá en el caso del ángulo alfa, ok, inicia en el eje X, ahí está de verde. ¿Cuál es su lado final? Ah, profe, su lado final será esta línea que voy a poner acá, ¿no? Es en el Esa segundo línea, plano, en el esa segundo línea de cuadrante. negrito, ¿no? Esa línea que está ahí, eso será el lado final. El Entonces primer podríamos, perdón, cuadrante. dime. Así es. ¿En qué cuadrante se ubica entonces el ángulo alfa, chicos? Podríamos decir que alfa está en el, ¿dónde? El primer. En el primer cuadrante, ¿no? Por eso es que acá abajo dice también, mira, alfa pertenece a qué? Al primer cuadrante. ¿Sí? Profesor, Dime. ¿por qué la raya de negro lo ha puesto como ángulo final? Como ángulo final. En ningún momento dije ángulo Como lado final, ¿no? final lo ha puesto. Porque hasta ahí llega alfa, pe. O alfa continúa. Alfa no continúa. ¿Hasta dónde llega alfa? ¿Alfa llega hasta acá o no? La raya de- Claro, alfa llega hasta ahí. Ese es su lado final. Ahí muere alfa. ¿Sí? ¿Y dónde muere? Ah, profesor, muere en el primer cuadrante. ¿Sí? Ok. Entonces, podríamos decir de que alfa es un ángulo que está en posición normal o no. Sí. ¿Por qué? Sí. Empieza en el origen en el eje positivo, correcto. Su vértice coincide con el origen de coordenadas, correcto. Su lado final está en el plano, sí, ahí está. Estamos hablando de que alfa será un ángulo en posición normal. Y una pregunta, ya para ti solo. Beta, ¿será un ángulo en posición normal o no? Beta, chicos. Porque también en el segundo cuadrante. Claro, Está también es, también, está en el primer cuadrante y a la vez en el segundo. también es un ángulo en posición normal. Y no pertenece al primer cuadrante. Solo pertenece al segundo cuadrante. ¿Por qué? Y acá quiero que entiendas, por favor. El cuadrante al que pertenece el ángulo no depende ni de su lado inicial ni del vértice mismo. ¿Depende de quién? Del lado final. Donde se ubique el lado final, ahí estará. ¿Dónde acaba? Así es, donde acaba, ¿no? Donde acaba el ángulo, su lado final, ahí estará su cuadrante. Por eso es que beta, acá abajo, mira, beta pertenece a qué cuadrante? Pertenece al segundo cuadrante. ¿De acuerdo? Hasta ahí, preguntas, por favor. ¿Se entendió? No, profesor. ¿Preguntas? Sí. ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Profesor, Profesor, hay un error en el PPT. ¿dónde? Dime. Justo Eso. abajo dice si el lado final coincide con un simieje. No, así dice. Semieje, dice acá. ¿Ya qué tiene? Eso todavía no llego acá. Yo he explicado hasta acá nada más. Hasta ahí, ¿se entiende? Sí, está ahí. ¿Por qué beta pertenece al segundo cuadrante? Ya. El segundo cuadrante. Ahora recién viene la explicación de abajo. Dice, si el lado final coincide, es decir, está en el mismo lugar que un semieje, entonces el ángulo no pertenece a ningún cuadrante. Muchachos, ¿qué cosa es un semieje? Un eje no completo. ¿Un eje no completo? No. ¿Qué cosa es un semieje? La mitad del eje es como se llama Exacto, cuando muy se bien, encuentra en Vega. uno de El las eje líneas completo, X el o eje Y. completo, el eje completo es el siguiente. Todo es el eje. Pero ese eje está partido por otro eje, Cuando está en la ¿cierto? mitad Así es, está partido por otro eje. Por lo tanto, se van a formar ¿cuántos semiejes? Mira, se forma un semieje, dos semiejes, tres semiejes, cuatro semiejes. ¿De acuerdo? Y tú sabes bien que si esto yo lo traslado a una circunferencia trigonométrica, mira, si yo lo traslado a una CT, esos ejes van a simbolizar determinados ángulos. Por ejemplo, en este punto, si decimos que el arco empieza ahí, el ángulo tiene que iniciar en ese eje y termina en ese mismo eje, el ángulo será 0 grados. Si el ángulo empieza acá y termina en el eje Y, todos los termina en el semiejes eje Y, ¿cuánto va a y valer ese ángulo, cuadrantes chicos? son radios. 90. Va a valer 90 grados. Si en cambio empieza, obviamente, todos empiezan acá, ¿no? En el rojo. Pero en este caso va a terminar acá. ¿Cuánto vale ese ángulo, chicos?
180. 180, muy bien. 180. Si termina hasta Otro- acá, se va hasta el acá, otro profesor. 270. 270. Y por último, si da una vuelta entera, obviamente será 360. Entonces, chicos, 360. ¿cuánto valen los semiejes? Ah, profe, tengo un Pues semieje 90 que vale grados. 0, tengo un semieje 90 que vale grados. 360, tengo un semieje que vale 90, 180 y 270. Es decir, todos los ángulos cuadrantales serán ¿qué cosa? Semiejes. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Ya, Sí. entonces, ¿qué quiere decir entonces en conclusión lo que está acá abajo? Si el lado final coincide con un cuadrantal, ese ángulo cuadrantal no pertenece a ningún cuadrante. Y tiene sentido, pues chicos, tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo pongo mi ángulo acá, este es su lado final, ese lado de Y pertenece a qué cuadrante, ¿al primero o al segundo? Está en el medio. Está en medio de los dos. No puedo decir que pertenece a los dos, ¿por qué? Porque estaría entrando en una... ¿cómo se llama esta palabra? Es un absurdo, ¿no? Es un absurdo que un ángulo esté en dos cuadrantes al mismo tiempo. No se puede. Entonces, como no puede estar en ninguno de los dos, esos ángulos cuadrantales no van a pertenecer a ningún cuadrante. Entonces, profesor, si te preguntan, ¿el seno de 90 a qué cuadrante pertenece, profesor? Eso no existe. El seno de 90 no pertenece a ningún cuadrante. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Listo. Ok, muy bien. Preguntas, por favor, hasta ahí. ¿No hay ninguna pregunta? Ya entendimos entonces cómo se forman los ángulos en posición normal. Ya vimos lo de los cuadrantes y ya vimos lo de los cuadrantes. Perdón, de los ángulos cuadrantales. Ya está. Listo. Vamos a pasar ahora a lo Sí. importante. Vamos, vamos a pasar ahora a lo importante, que son las razones trigonométricas de esos ángulos que están en posición normal. Y acá sí quiero que prestes atención, por favor. Acá tenemos un gráfico. Ahí está. Tenemos un ángulo en posición normal. Te pregunto, ¿este ángulo θ está en posición normal o no? Sí. ¿Por qué decimos que está en Sí. posición normal? Porque termina en el segundo cuadrante. No, no necesariamente por eso. Porque ya no te dan sí un ángulo coincide específico. No, ya se olvidaron de la definición. Ese está en posición normal porque su vértice coincide con el origen de coordenadas y si te das cuenta de dónde está naciendo, nace de la parte positiva del eje X. Ah, esa es la definición de ángulo en posición normal, por si acaso. ¿Ah? Ok, tenemos un ángulo en posición normal. Obviamente, chicos, esta línea que está acá, ¿qué cosa será esta línea de rojo? El lado final. El lado Cuadrante, un final. cuadrante. El lado final del ángulo θ, ¿cierto? Es su lado final. Ok, ¿qué ha pasado en ese lado? Le hemos ubicado, ¿qué cosa? Un punto P. En ese lado final le ubicamos un punto P. Ahora, chicos, ¿qué significa este X, Y? ¿Qué cosa es eso? Su ubicación. Es su ubicación, excelente. Recuerden que estamos ¿dónde? Estamos en un plano cartesiano. Todo punto que ubiques tú en un plano cartesiano tiene una ubicación, una coordenada, ¿sí? Y recuerda que esa coordenada está representada por un par ordenado. Aquí está, son dos valores que representan una coordenada. Donde recordamos que X representa a qué eje? Abscisas. Al eje de las abscisas. Y Y representa al eje de las ordenadas. ¿De acuerdo? Ahora, profesor, hasta ahí todo claro, pero ¿de dónde sale lo demás? Ah, espera. En ese punto, chico, ya tú sabes, creo que a esta altura ya sabes, ¿no? Si me dicen de que la abscisa aquí es X, quiere decir que si yo trazo esa línea hasta este punto, todo esto será ¿cuánto? Todo esto será X. ¿Sí? Porque X representa las abscisas y recuerda que las abscisas son la línea que horizontal. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Todo lo de abajo vale X. ¿Se entiende? Sí. Listo. Ahora, para la ordenada, Y es la ordenada a profe. Entonces, si yo trazo desde este puntito, lo prolongo hasta mi eje de ordenadas, aquí tiene que estar Y. Y si ahí está Y, quiere decir que toda esta distancia será Y. Pero como esa distancia es paralela y equivalente a esta distancia de acá, yo trazo mi línea, la prolongo, la traslado a mi línea y digo que esta línea de acá, que es la misma que está aquí, vale Y. ¿Se entendió?
Sí. ¿Se entendió por qué esto vale X y por qué esto vale Y, no? Ya. ¿Puedo Ok. explicarlo de nuevo, profesor? ¿Explicar de nuevo? Sí, profesor. Sí, profesor, sí explica de nuevo. Ya. Necesitan recordar mucho lo que es plano cartesiano, ¿ya? Porque parece que se han olvidado. Me sorprende, pero bueno. De todas maneras, hay que explicar. 1, 2, 3. 1, 2. Vamos a seguir por acá. 1, 2, 3. Ubícame por favor el punto 2,3. ¿Dónde lo ubicas? Ah, profe. 2 abscisas. Trazo mi línea de abscisas, pues. Dos. Porque pasa por el 2. Ahí está. 3 ordenada. Ah, profe. Ah, que pasa por el 3. No, no, no. Ahí no pasa por el 3. Por ahí. Listo. ¿Dónde se intersecan, ah? Ah, profe, se ubica el En ese puntito punto, acá. en ese vértice. Ah, ya. Este será el punto 2,3. Quiere decir que toda esta distancia vale ¿cuánto? 1, 2, 3. Y toda esta distancia, ¿cuánto vale? 1, 2. ¿Se entiende por qué esa línea vale 2 y esa línea vale 3? Sí. ¿O no? ¿Se entiende? Chicos, esto es plano cartesiano, ¿no? ¿Nunca han visto la clase de plano cartesiano? Me parece que a esta altura ya hasta lo han visto en álgebra, ¿o no? ¿No han visto todavía nunca plano En cartesiano? álgebra, ¿no? ¿Por qué lado vale 3 de ese lado? No, no hemos visto. A ver, muchachos. Wow, qué sorpresa me estoy llevando. Bien, lo voy a hacer más lento y más despacio, ¿ya? Ok. Lamentablemente no me va a alcanzar para hacer los ejercicios ni para tomar ningún repaso. Pero bueno, es importante que entiendas, porque si no vamos a perder bastante tiempo explicando los ejercicios, vas a estar perdido. Entonces voy a explicarte bien esto. Ok, nuevamente, ¿puedes ubicar por favor al punto 2,3? Es la intersección Sí, entre la profesor. raya el Trazamos número una 2 de línea abajo y desde la raya 2, vertical de 3. Ok, 3, trazamos 2 por acá y trazamos 3 por acá. Ya, el punto de intersección vale ¿cuánto? Ah, profe, ese es el punto de coordenadas 2,3. origen. ¿De acuerdo? No, el origen es este. Ese es el origen. No te confundas. Ok, en ese punto ubicamos a 2,3. Si yo te pregunto, ¿cuánto vale esta distancia? ¿Tú qué respondes? ¿Cuánto vale esa distancia? Por el puntito de Tres. arriba. ¿Cuánto vale esa Tres. distancia? 6. 6. 2. ¿Por qué vale 6? Vale 3. 3, 3,2. profesor, porque 3 Tres. vale 3. Aunque no entiendo por qué, pero vale 3. 3 te indica el valor de las ordenadas. A ver, chicos, 2,1. ya, presten atención, presten atención, presten atención, por favor. Esta línea que está acá, que estoy sombrando de negro, ¿vale lo mismo que toda esta línea de rojo o no? ¿Valen lo mismo? ¿Tienen el mismo valor Sí. o no? Sí, ¿verdad? Sí. Ya pues, y si yo te estoy diciendo de que desde punto 0 hasta acá es 1, hasta acá es 2 y hasta acá es 3, ¿cuánto vale toda esta línea? ¿Cuánto vale, chicos? ¿Cuál es 3. su valor? 3. Su valor es 3. Ahí entendí ya, vale 3 Entonces, y el otro si vale 2. esto vale 3, como las líneas son iguales, toda esta distancia No lo identifico. vale dos. 3. Vale 3. ¿Listo? Recuerda, por favor, estamos hablando de distancias. Esto es un punto. No tiene nada que ver con distancia. ¿Me ayuda a determinar la distancia? Sí. Pero no es necesariamente su valor. No es que, profesor, como él es 2, a esta distancia vale 2. Incorrecto, pues. Porque esta es una línea vertical. ¿Y cuánto vale la vertical? Vale 3, pues, chicos. Profe, si la vertical vale 3, ¿cuánto vale la horizontal entonces? ¿Cuánto vale la horizontal? Profe, si hasta este punto es 1 y hasta este punto es 2, entonces todo esto vale 2. 2. ¿Ahora sí se entendió un poco mejor? Ya, profe, sí lo entendí, pero por Listo. lógica, no por teorema. Es lógica, yo en ningún momento mencioné teoremas. Vamos es al pura cálculo. lógica nada más. Es pura lógica. Listo, ok. Preguntas hasta ahí. ¿Se entendió entonces la explicación? Entonces, claro, pues chicos, si acá me dan un punto X, Y, obviamente la horizontal, ¿cuánto vale?
La horizontal vale X, pues. ¿Y cuánto vale la vertical? La vertical vale Y. Así de práctico. ¿Listo? ¿Se entendió eso? Sí, pero ahora sí. Ya. Yo pensé que era por teorema, pero lo he hecho por lógica. Claro, por lógica, ajá, por lógica nada más. Ya chicos, entonces ya sabemos de dónde sale X y de dónde sale Y. ¿Y qué se acaba de formar aquí? Uniendo esa línea horizontal con la vertical, con esta otra línea. ¿Qué se formó? Un triángulo, un He triángulo formado un rectángulo. rectángulo de 90 grados. Claro, de catetos Y X. Obviamente, si yo quiero hallar cuánto vale esta distancia, ¿no? Que sería la hipotenusa, voy a aplicar el famoso ¿qué? El famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Le pongo R, vamos a decir que la hipotenusa es R. Pitágoras. R cuadrado es igual a ¿qué? A Y cuadrado más X al cuadrado, ¿no? El cuadrado pasa como raíz. ¿Cuánto sale R, chicos? Problema rápido. ¿Raíz de qué? Es Raíz de más X al y cuadrado. cuadrado más y al cuadrado. Esto toda que la está raíz. acá, esto que está acá, mira. Igualito. Y estos valores, tanto X como Y R, como estamos en un plano cartesiano, reciben un nombre diferente. Por ejemplo, Y siempre va a representar el cateto opuesto. Y si tú te das cuenta... Siempre, profe, siempre o Siempre. algunos casos no. Siempre va a representar el cateto opuesto. Y tú sabes que Y, aparte de representar en este caso el cateto opuesto, también es ¿qué cosa? Es la ordenada. Ordenado. Listo. ¿Qué más? El cateto adyacente es X. Y X siempre es ¿qué cosa? La abscisa. Ah, profesor, entonces, tú tienes que acostumbrarte a partir de ahora a memorizarte lo siguiente. En un plano cartesiano y en ángulos en posición normal, la ordenada siempre será el cateto opuesto. Y la abscisa siempre será el cateto adyacente. Y profesor, la hipotenusa se llama R, que es radio vector. ¿Y cómo se calcula? Así, de la siguiente manera. Hasta ahí. Preguntas, por favor. Ninguna, profe. ¿Todo claro? ¿Se entendió? Sí. Ya, no te olvides, Sí, por profe. favor, no te olvides, ya, no te olvides. Siempre, cateto opuesto, ordenada. Cateto adyacente, abscisa. Hipotenusa, radio vector. Ahora, profesor, se preguntarán, ¿no? Profesor, ¿y dónde está el ángulo en ese triángulo? ¿Dónde estará el ángulo, chicos? Profesor, no es a partir Ah, del, teta, todo teta. del eje central. ¿Por qué? ¿Por qué diríamos que porque si nosotros ponemos a teta acá, ahí sí cumple, ¿no? Para teta, Y es el opuesto, X es el Sí. adyacente. Pero si tú te das cuenta, Profesor, ahí no ¿ese está. es un triángulo de 45? ¿Por qué va a ser de 45, hijo? ¿Por qué va a ser de 45? Porque está partiendo a mitad a un cuadrante. No, a mí en ningún momento me dice que está partido en la mitad. O si no te daría, los ángulos sería alfa y el otro una Claro, bisectriz alfa acá también. sería alfa, acá sería... Ay, sí te diría que, claro, es 45. Pero en ningún momento me habla de ángulos, ¿ah? Mucho cuidado. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué diríamos que este ángulo que está acá es teta? Si teta está por acá. Ah, ya, ahí entra a tallar No también se nuevamente. proyecta. Claro, se conoce como ángulo de referencia. Si tú te das cuenta, teta da una vuelta, ¿no? Teta da una vuelta, mira, da una vuelta, llega otra vez a su punto inicial y luego vuelve a avanzar hasta llegar aquí, ¿cierto? Supongamos que a este ángulo yo le pongo, mira, a este ángulo, yo lo continúo y le pongo alfa. ¿Tú qué me dices? Profesor, teta más alfa debe ser ¿cuánto? Debe ser igual a 180. ¿cuándo? A 180. Olvídate de que teta da una vuelta, olvídate. Imaginemos que teta nace desde acá nada más, desde acá hasta aquí. Ah, profe, teta más alfa valen 180, ¿cierto? ¿Sí? Teta más alfa vale 180. Pero si tú te das cuenta, ¿no? Si yo calculo alfa, alfa será igual a 180 menos ¿cuánto? 180 menos teta. Y a esto se conoce como el suplemento de ¿quién? De teta. ¿Se entiende? Entonces, por ángulos suplementarios, ¿qué se entiende? Que cuando tienes alfa y tienes teta y además alfa más teta suman 180, ¿qué se cumple? Que las razones trigonométricas de alfa van a ser iguales a las razones trigonométricas de teta. Es una propiedad.
Ah, profe, entonces, como las razones van a ser iguales, da igual si le pongo el mismo ángulo, pues, teta. Pero esto se cumple solo cuando son suplementarios. ¿Se entendió? Chicos, La última parte, profesor, que dijo, lo que dijo de suplementarios, ¿a qué se refería? suplemento, pues, suplementos son dos ángulos que al sumarse dan ¿cuánto? 180. Cuando pasa eso, yo sostengo lo siguiente. Las razones trigonométricas de alfa van a ser igual a las razones trigonométricas de beta. O de teta, perdón. O sea, sus razones van a ser iguales. O sea que el seno de alfa va a ser igual a ¿qué? Al seno de teta. La tangente de alfa va a ser igual a la tangente de teta. Y así sucesivamente. Continuamos con todas las razones. Es por eso que, como este ángulo teta y este espacio que está acá son suplementarios y sus razones son iguales, por eso es que yo puedo decir que él también da igual si le pongo teta o alfa o beta, al final van a ser iguales, pues. No sé si se entiende eso, ¿sí? Chicos, ¿entendió eso? Sí, profe, sí, Ya, sí. ok, por eso es que acá Sí, yo profesor. sin dudar y sin reparo pongo a teta. ¿Por qué? No vale teta, es cierto, pero ese ángulo cumple con todas las razones trigonométricas para teta. Es igual. Listo. Ok, vamos a ver entonces cómo se representarían todas las razones y ahí las tenemos, mira. Recuerda que, ¿qué cosa? La ordenada siempre es el cateto opuesto y la abscisa siempre es el cateto adyacente. La ordenada siempre se representa con la letra y la abscisa siempre se representa con la letra X. Y ahí, mira, así se presentan todas las razones trigonométricas. Muy bien, ahí las tienes. Te sugiero algo, si tienes muchos problemas aún para aplicar esto, no la puedes hacer mentalmente, cópialo y trata de memorizártelo, porque eso lo vamos a utilizar bastante en lo que es pues la resolución de ejercicios. ¿Sí? Ahí está, seno, ordenada sobre radio vector, y sobre r, coseno es abscisa sobre radio vector, y así con cada una de ellas. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, chicos, eso? ¿Razones trigonométricas? ¿Chicos? Sí, profesor. Ok, respóndeme pues, por favor. Eso, Gracias. profesor, eso, Dime. todo lo que dice ahí, ¿se puede sacar del gráfico? Del gráfico, claro. Se saca del Ah, ya. gráfico. Claro, mira, por ejemplo, mira, acá nos dice que la secante es R sobre X. Vamos a ver si es cierto. En nuestro gráfico, en tanto gráfico, ahí está el gráfico, mira. A ver, ahí está. Secante, ¿no? Secante. Chicos, la secante, ¿cómo se calcula? Adyacente, hipotenusa sobre adyacente, ¿cierto? O sea, será R sobre X. Ahí está, se cumple. R entre X. Se cumple. Ahí está, secante X sobre R. Y acá también mira, que dice secante X R sobre X, ¿no? R sobre X. Muy bien. No hay preguntas entonces. Pasamos a la observación. Presten atención, por favor, porque esto es importante. El triángulo rectángulo formado por los segmentos dirigidos trazados desde P, es decir, el triángulo que tú formas con el punto del lado final, siempre se dibujará ¿dónde? En el eje X. Quiere decir que, supongamos, tú tienes un ángulo en posición normal aquí, en este cuadrante. Ahí está, pones un punto, no sé, pones un punto M y le pones acá PQ. PQ, ahí está. Obviamente sabes que P representa las abscisas y Q representa las ordenadas, ¿verdad? ¿Hacia dónde trazas tu triángulo rectángulo? ¿Hacia el eje Y o hacia el eje X? Ah, profe, según lo que me dice acá, lo debo trazar siempre hacia el eje X. O sea, lo voy a trazar hacia acá. Ahí, trazo mi triángulo rectángulo. La horizontal, ¿cuánto vale? La horizontal. Profesor, ¿a qué se refiere dirigidos trazados desde P? ¿A qué se refiere? Esto es un segmento dirigido. Y. Es un segmento dirigido. Y X también es un segmento dirigido, solo que se ha Y trasladado. P, profe, y P. Acá está P, pues. Ah, ya entendí. Ok. Chicos, en el ejemplo que te estoy poniendo arriba, de M, P y Q, la horizontal, ¿cuánto vale? Horizontal es abscisa, ¿no? ¿Cuánto vale la abscisa? P, pues. P, Y la vertical, ¿cuánto vale? La vertical. Q. Listo. Siempre van dirigidos, el triángulo siempre va dirigido hacia el eje X. No cometas el error de hacer esto. Ah, profe, del punto P trazo una línea para acá.
Ahí está mi triángulo, profe. No, nunca es hacia el eje Y, siempre es hacia el eje X. Y acá está, ¿no? Es válido para ángulos en cualquier cuadrante. Siempre se debe respetar el signo de X y de Y. Ojo, ¿por qué se debe respetar? Porque sabes que estamos en un plano cartesiano, y al estar en un plano cartesiano hay parte positiva, sí, pero también hay parte, ¿qué cosa? Negativa. Negativa. En el caso de las abscisas, por ejemplo, en el caso de las abscisas, todo lo de la derecha es positivo, pero si vamos a la izquierda ya entramos a los negativos. En el caso de las ordenadas, todo lo de arriba es positivo, pero todo lo de abajo es negativo. En el caso, por ejemplo, aquí, en este punto P, ¿cómo será la abscisa? ¿Positiva o negativa? ¿Cómo será la abscisa, chicos? Negativa. Negativa, pues, está en la parte izquierda de las abscisas, es negativa. ¿Y la ordenada cómo será? La ordenada, ¿qué signo tendrá? Negativa. También es negativa, Negativa. ¿por qué? Porque está en la parte de abajo de las ordenadas. Ah, profesor, entonces en ese punto, X y Y tomarán valores negativos. A ver, si yo ubico un punto acá, ubico el punto Q. Chicos, el par ordenado es AB. La pregunta que te hago es, ¿A qué signo tendrá? Positivo. Positivo, ¿no? Positivo. ¿Y B? Negativo. B tendrá Negativo. negativo, ¿no? Ah, mira, qué interesante, profesor. Otro punto. Ubico el punto X, no, el punto Y tampoco. Para que no se confunda. Ya, el punto B grande. Listo. El punto B y tiene como variables acá a FG. Te pregunto, F, ¿qué signo tendrá? Negativo. Es negativo. Negativo. Es abscisa, ¿no? ¿Y G? Positivo. Ah, positivo. Y si le ubicamos acá un punto, no sé, el punto C, LO. Va a estar positivo todo. Tanto Todo L positivo. como O serán, ¿qué cosa? Positivos. Y eso nos da paso a lo siguiente. El signo- Profesor, eso... Ahí ¿Qué está, pasó? eso quería saber. Acá está esto, pues, signos en las razones trigonométricas. Una forma rápida de recordar los signos de las razones trigonométricas Profesor. en cada cuadrante es memorizar el siguiente gráfico. A ver, si tú te das cuenta, acá lo hemos dividido por cuadrantes, ¿verdad? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer y cuarto cuadrante. Ahora, si tú te Profesor, das... profesor. Dime, ¿qué pasó? ¿Por qué? Quería saber por qué, que explique lo de seno, ¿por qué? Seno Ya. y cosecante son positivos. Ya, ahora te voy a explicar. En el primer cuadrante todas son positivas. ¿Sabes por qué? Porque si ubicamos un punto acá, ese punto tiene más X y tiene más Y, ¿cierto? Tanto la abscisa como la ordenada son positivas. ¿Se entiende? Sí, Sí. profe. Ya. Pero ¿qué pasa si lo ubico en el segundo cuadrante? Ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque acá no vas a tener más X, pues ¿cuánto tienes? Menos X Menos X. y Menos más Y. X más Y. Ah, ya, o sea que menos X, que es la ordenada, es negativa. Menos X es la ordenada. Y chicos, la ordenada en la razón trigonométrica, ¿qué representa? ¿Qué cateto? ¿Qué cateto representaba? ¿Te acuerdas? Adyacente, adyacente, adyacente. Oh, perdón, sorry. Adyacente. No es ordenada, X no es ordenada, X es... Abscisa. Ah, profe, X es abscisa. Ya, ¿y la abscisa qué representaba? ¿Qué cateto? Cateto Adyacente. Adyacente. ¿verdad? Adyacente. Yo lo El cateto adyacente. Y chicos, ¿qué razones trigonométricas involucran al cateto adyacente? Dilas todas. seno y cosecante. Seno y Coseno. cosecante. No. Coseno ¿Qué y razones? No, Escucha bien la pregunta. coseno, secante, tangente y Claro, cotangente. escucha bien la pregunta antes de responder. ¿Qué razones incluyen en su desarrollo al cateto adyacente? Ah, profe, el coseno, la secante, la tangente La y la tangente y la cotangente. O sea cotangente. que Eso yo le dije, profe. así es. Es decir que todas ellas van a incluir a quién? A menos X. Ya sea sobre R, debajo de R, sobre Y, no interesa. La cosa es que van a tener a menos X. Por lo tanto, todas ellas también tendrán signo, ¿qué cosa? Negativo, ¿no? Signo negativo. ¿Quiénes son las únicas que no tienen nada que ver con el adyacente? Ah, profe, el seno Cosecante. y la cosecante.
Como ellas no utilizan a menos x, las únicas positivas en el segundo cuadrante serán el seno y la cosecante. No sé si se entendió. Profesor, son las razones con sus recíprocas, ¿verdad? Así es, las razones y sus recíprocas. Así es. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Ubicamos un punto acá, en el tercer cuadrante. Ese punto va a tener abscisa y Más ordenada Y. negativa, ¿no? Más Y y menos Y. Menos Menos Y x y menos X. Y y menos... menos y, ¿verdad? Claro, los dos son negativos. Chicos, en ese caso, tú tienes que ver lo siguiente. Analizas, pues. Si tú Se pones van a acá, eliminar. si tú pones acá tanto menos x como menos y, las únicas que se vuelven positivas, ¿quiénes son? La tangente y la Las cotangente, pues. ¿Por qué? Porque la tangente sería, ¿qué cosa? Ok. Vamos a continuar un ratito. Esperen por favor que entren todos, ¿ya? Bueno, doctor, pero el segundo no se puede hacer posible. Ok. Espera que entren, profesor. Sí, sí, hay que esperar a que entren ya para explicar. Eran veintitantos, 27 si no me equivoco. Ya. Hay 19. Sí, hay 19. Ojalá que entren el resto. Entiendo 19, profe. Ya. El resto, bueno, el resto será unión. No puedo alargar más porque tengo que explicar todavía bastante. A ver, ¿qué pasó? Sí, claro. Chicos, ¿por qué la tangente y la cotangente van a ser positivas? Porque son las únicas que tienen la forma menos y menos x y menos x menos y. Claro. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la tangente y la cotangente utilizan a ambas, pues, al cateto adyacente y al cateto opuesto. Ah, y si tengo menos x y menos y, se eliminan los negativos, pues. Se eliminan los negativos y queda como positivo, pues. Todas las demás no, pues, todas las demás no, porque en ejemplo, ¿no? El seno y la cosecante utilizan ¿a quién? Utilizan a menos y, van a ser negativas. Y el coseno y la secante utilizan a menos x, que sería negativo. Por eso es que en el tercer cuadrante, ¿quiénes van a ser las únicas positivas? La tangente y la cotangente. Profesor, una pregunta. Su hipotenusa Ajá. siempre va a ser positiva. Siempre es positiva, sí. La hipotenusa siempre es positiva. Sí, es correcto. La hipotenusa siempre es positiva, pues claro, porque es un valor cuadrático, pues si es un valor cuadrático, tú sabes que los valores cuadráticos siempre son positivos. Ok, chicos, vamos con el último ejemplo del cuarto cuadrante. ¿Por qué el coseno y la secante? Creo que ya es más que obvio, ¿no? Acá es más x, menos y. ¿Por qué van a ser solo positivos ellos? Ah, porque son los únicos que no utilizan ¿a quién? Al cateto opuesto. Por eso es que acá en el cuarto cuadrante van a ser positivos nada más el coseno y la secante. ¿Se entendió entonces ahora por qué la distribución? ¿Sí? ¿Chicos? Sí, profesor. Yes. Ok. Eduardito, Sí, ¿todo claro? Sí, profe, ya entendí todo, gracias. Listo. Entonces, muchachos, ya sabemos que, ¿por qué? Pues en el primer cuadrante todas las razones son positivas. En el segundo cuadrante nada más es positivo seno y secante. En el tercero es tangente y cotangente. Y en el cuarto es coseno y secante, ¿no? Listo. Vamos ahora a conocer lo siguiente. Y con esto ya cerramos la teoría. La ubicación de un ángulo de cualquier magnitud en el plano cartesiano. Presta atención, por favor. Si alfa, dice, es un ángulo positivo y mayor de una vuelta, se divide entre cuánto, chicos? Se divide a ese alfa entre cuánto? Entre 360
o 2pi. Y se analiza el cuadrante al que pertenece el ángulo residuo. ¿Por qué residuo? ¿Por qué se refiere a residuo? Ya vas a saber por qué. Primero vamos a hacer un ejemplo acá que te ha puesto el profesor para que veas cómo se calcula ángulos mayores a una vuelta. A ver, por ejemplo, el ángulo 2220, me preguntan en qué cuadrante pertenece. Y es más, me dan otra pregunta, ¿no? Me dicen, ¿qué signo va a tener el seno de 2220? Ok, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer según el ejercicio? Tenemos que dividir ese ángulo entre ¿cuánto, chicos? ¿Entre cuánto? 360. Entre 360. Listo, empezamos. A ver, 2220 lo vamos a dividir entre 360. A ver, chicos, ¿por cuánto lo multiplicamos? ¿Por cuánto? 360. Chicos, hola. Por 6. Por 6. Por 6, ¿no? 6. ¿Cuánto da por 6? ¿Cuánto es 360 por 6? 2160, ¿no? 2160. Ahí está. Resta, ¿cuánto sale? 80. 80, no. A ver, espérate. 60. Sí, ¿no? 60. 60. 60, ¿no? 60. Claro, sería 60. Sí, 60. Queda 60, profesor. Ya. Este 60 es lo que se conoce como ángulo, ¿qué? Ángulo Así es. residuo. Ya. ¿Qué te dice la definición? Analiza el cuadrante al que pertenece ¿quién? El ángulo residuo. Chicos, 60 grados, ¿a qué cuadrante pertenece? Al segundo cuadrante. Al segundo. El primer cuadrante, el primer Al cuadrante. primero. ¿Otra respuesta? Al Primer segundo. cuadrante, Segundo primer cuadrante. cuadrante. Para eso tenemos que recordar cuánto o cuáles son los ángulos de cada cuadrante. Por ejemplo, el primer cuadrante va de dónde a dónde, chicos. Va de 0 grados hasta ¿cuánto? Hasta 90 grados. 90. O sea que aquí estarán todos los ángulos comprendidos Cuadrante, entre primer 0 cuadrante. y 90 grados. El segundo cuadrante va de dónde a dónde, chicos. Va de 90 180. De 0 hasta de 90 hasta 180. 180. O sea, todos los ángulos que están entre 90 y 180 estarán en el segundo cuadrante. Ah, profe, el tercer cuadrante va de dónde a dónde. De 180 hasta 200. 270. Quiere decir que todos los ángulos que están entre 180 y 270 estarán en el tercer cuadrante. Y ya creo que por lógica, en el cuarto cuadrante estarán los de 270 hasta 360. 160. Entonces, chicos, nuevamente te pregunto, ¿a qué cuadrante pertenece 60? Profesor, su no será Primero. positivo. Al Tendrá signo primer positivo, está en el cuadrante. primer cuadrante. Al primer cuadrante. Entonces, chicos, ¿qué nos quiere decir esto? Que 60 grados y 2220 grados van a ser, ojo con la palabra, ¿ya? Van a ser ángulos semejantes. Semejantes. ¿Sí? Ángulos semejantes. Quiere decir que si 60 pertenece al primer cuadrante, entonces 2220 también pertenece a ¿qué cosa? Pertenece al primer cuadrante. Chicos, ¿se entendió esa equivalencia? ¿Sí? Sí, profe, pero eso está en el PPT o si no va a tomar el screenshot. No, así está en el PPT, tranquilo. Entonces, como 2220 pertenece al primer cuadrante, entonces tú dices, ¿no? El seno de 2220 también va a pertenecer ¿a qué? Pertenece al primer cuadrante. Y chicos, ¿cómo son o cómo es el seno en el primer cuadrante? ¿Cómo es? ¿Qué signo tiene? Positivo. Positivo. Por lo tanto, el seno de 2220 será positivo. Y respondí las dos preguntas. ¿Se entendió el ejemplo? Chicos, Sí, sí se entiende, profesor. ¿se entendió? Profesor, Dime. Vamos a los ¿no se cálculos. no se puede mostrar en forma gráfica? ¿En forma gráfica? Claro. Claro, en forma gráfica sería así. Forma gráfica sería así. A ver. Se hace con el ángulo residuo ya, Guerrero. Con el ángulo residuo. ¿El ángulo residuo cuánto nos salió, chicos? ¿Cuánto nos salió el ángulo residuo? 60. El ángulo residuo... Voy a poner acá, ¿ya? 60. 60 pertenece al cuadrante número 1. El ángulo residuo es 60 grados.
Y 60, pues hemos dicho que es equivalente a 2220, ¿no? Eso creo que sí está claro. Entonces tú graficas, pues, ¿dónde estará 60, profesor? Más o menos estará por acá. Ahí está. Ahí está 60. En ese punto, ¿no? En ese punto yo puedo decir, pues, que ese ángulo que se ha formado es de 60. Pero claro, tú sabes que en realidad ese 60 es ¿qué cosa? Es el ángulo de 2220 grados. Solo que claro, cuando da una vuelta el ángulo no se considera. ¿Por qué? Porque llega al mismo punto, pues. Llega al mismo punto. Y como llega al mismo punto, no se considera nada. Por eso es que son equivalentes. Por eso es que 60 es equivalente a 2220. Porque cuando el ángulo da una vuelta, llega otra vez a su posición inicial. Entonces no, es como que no altera en nada el resultado final. No sé si me estoy dejando entender. Así se vería gráficamente el ángulo de 2220. ¿Sí? Ya, gracias, profesor. Ok. Bien, chicos, entonces ahí está, ¿no? Dividimos 2200 entre 360. El residuo de esta división y el ángulo de 2220 pertenecen al mismo cuadrante. ¿Por qué? Porque son semejantes. Sí, hijo, ya no te preocupes, eso yo me encargo, ¿ya? Ok, entonces dividimos, nos salió 60 grados y 60, acá debe decir 2220, ¿no? 2220 y 60 pertenecen pues al primer cuadrante, ¿no? Al primer cuadrante. Ahí está. Entonces, 2220 pertenece al primer cuadrante. ¿Se entendió entonces esa explicación, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Listo. ¿Qué hora es? Son 3 y ya. Tenemos 8 minutos. Sobrado para el problema 1. Número 1 dice, ¿qué signo tiene la siguiente expresión? Ya, chicos. Acá quiero que entre a tallar su ingenio. Mucho ingenio, ¿ya? Ok. Mucha imaginación porque no me va a alcanzar tiempo para hacer gráfico. De frente, ¿ya? A ver. Tenemos por acá el seno de 100 grados. Por acá tenemos el coseno de 110 grados. Abajo tenemos la cotangente de 132 grados. Y por último, por debajo tenemos a la tangente de 310 grados. Lo primero que debes hacer es identificar en qué cuadrante está cada ángulo. Y empezamos con 100. Seno de 100, chicos, ¿a qué cuadrante va a pertenecer? Al segundo cuadrante. Al segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque el segundo cuadrante va de 90, ¿hacia dónde? Hasta 180. ¿Se entiende, chicos? ¿Por qué pertenece al segundo cuadrante? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Coseno de 210, ¿a qué cuadrante pertenece? El segundo también. También pertenece al segundo cuadrante, profe. Claro, está entre 90 y 180. Cotangente de 132. El segundo Segundo también. cuadrante. También pertenece, Segundo. profe, al segundo cuadrante. Y tangente de 310. En el cuarto. Cuarto cuadrante. Cuarto, claro, cuarto Cuarto pertenece al cuarto cuadrante. Ya, una vez que ya identificaste, vas a relacionar la razón con el cuadrante. Chicos, seno en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. Claro, es positivo, ¿verdad? Recuerda que en el segundo cuadrante, ¿quiénes son positivos? El seno y Seno y la y- cosecante. Y el su coseno. recíproca, que es la cosecante, ¿no? Cosecante. Listo. Seguimos. Coseno Negativo. en el segundo Negativo. cuadrante. Ah, profe, será negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque nada más es positivo el seno y la cosecante. Ya está. Chicos, cotangente en el segundo Negativo. Es cuadrante. negativo. Profe, será Negativo. negativo. Y por último, la tangente en el Positivo. cuarto cuadrante. Positivo. Negativo. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Por qué negativo? Positivo. Porque en el cuarto cuadrante solo es Positivo, el ¿no? coseno con la secante. Excelente. Recuerda que en el cuarto cuadrante nada más solamente es positivo el coseno y su recíproca, la secante. Entonces todas las demás serán negativas. Entonces la tangente también está incluida ahí. Es negativa. Entonces, profesor, ya tengo el signo de todos ellos. ¿Lo reemplazo en dónde? Lo reemplazo en E. Chicos, seno de 100, ¿qué signo tendrá? Positivo. Coseno de 110, chicos, ¿qué signo tenía? Negativo. Negativo. Cotangente de 132, profe, negativo. Y todo sobre la tangente de 310, que es negativo. ¿Te trae recuerdos? Esto es ley de signos, ¿no? Claro. Podemos Más volar un por negativo. menos.
Más por menos, Menos. menos. O sea Menos. que de arriba me queda menos por menos sobre menos. Ok, chicos, arriba, menos por menos, Más. más. Más entre menos, respuesta final, Menos. tendrá signo Menos. negativo. ¿Se entendió? Podríamos eliminar un menos. O también podríamos eliminar un menos, ¿no? Igualito salía menos. Muy bien, chicos, pregunta número 1. El signo de E será negativo. ¿Se entendió? Sí, profesor. Eduardo, Sí, profesor. ¿todo claro? Sí, profe. Listo. Por favor, esta parte de la trigonometría requiere mucha atención. Mucha, pero mucha atención. ¿Sí? Así que tienes que prestar atención a todo. Al signo, al cuadrante, a la ordenada, a la abscisa, a todo, para que te pueda salir una respuesta correcta. ¿De acuerdo? Muy bien. Un momentito. Ya.